Tiene la palabra la señora diputada Silvina Frana. Otra vez. Gracias, señor presidente. Bueno, muy brevemente, porque creo que ya se dijo todo, pero creo que nosotros no podemos desconocer que un presupuesto es una expresión política, es una expresión de voluntad política. Y esta discusión de este presupuesto se da en el marco de un conjunto de normas que tratamos durante esta semana que tienen que ver con políticas de ajuste y políticas de ajuste hacia los que menos tienen. Y lo que es más grave, y por lo que nuestro posicionamiento frente al presupuesto es no acompañarlo, tiene que ver con un hecho que me parece que es importantísimo que hubiéramos tenido que debatir más profundamente, que es un presupuesto que no es equilibrado generacionalmente. Es un presupuesto que compromete con su endeudamiento a generaciones futuras. Y cuando decía antes, señor presidente, que el presupuesto es una expresión de voluntad política, hay un conjunto de elementos que claramente nos diferencian. Cuando en el presupuesto vemos la distribución del gasto y vemos, por ejemplo, que en lo que es ciencia y técnica en el año 2015 el presupuesto en ese rubro era el 1,58 del PBI y en el 2018 es el 1,22 del PBI. Cuando vemos, por ejemplo, que disminuye el aporte del presupuesto nacional en energía, que eso, como dijeron muchos acá, es igual al tarifazo. Cuando vemos que disminuye el presupuesto hacia la producción, cuando vemos que disminuye el presupuesto hacia agricultura familiar en un 20%, cuando vemos que disminuye el presupuesto en agroindustria, y en esto me quiero detener, señor presidente. Cuando escuchamos a los miembros informantes, escuché una cifra que decía que había aumentado la inversión en la República Argentina. Yo no pude acceder a esa cifra, pero sí a la del Ministerio de Trabajo, que dice que el desempleo en el área de infraestructura, en el área industrial sigue bajando, con lo cual, si hubo un aumento de inversión, seguramente no fue dirigida hacia el sector productivo, hacia el sector que genera empleo. También tenemos diferencia cuando en ese presupuesto vemos que todos estos ítems disminuyen, pero el ítem que más aumenta es el 28,4% en el servicio de la deuda. Y esto, señor presidente, claramente nos tiene que llamar la atención, nos tiene que llevar a un debate más profundo. Y nos tiene que llevar a un debate más profundo como por lo que decía recién, porque compromete a generaciones futuras. El propio secretario de Finanzas, el señor Caputo, dijo que la deuda neta para el 2018 aumentará en 30.000 millones de dólares. La deuda neta entre el 2015 y el 2018 aumentó en 100.000 millones de dólares. Con lo cual, señor presidente, es un elemento contundente que lleva a entender que esta estructura del presupuesto, por más bondades que existan en algunos aspectos, la estructura en sí nos hace no acompañarlos. Y si a su vez analizamos el proyecto de responsabilidad fiscal, que en sí mismo yo personalmente adhiero a un esquema de responsabilidad fiscal. Ser responsables con los gastos no es ni de derecha ni de izquierda, es de responsabilidad política. Pero cuando leemos ese proyecto vemos que limita el crecimiento de los gastos, pero nada dice de la deuda para financiar gastos corrientes. Tampoco le pone límite al crecimiento de stock de deudas en porcentajes de recursos corrientes. Y el límite para pago de intereses del 15% de los recursos corrientes netos se los impone a la provincia y no a la nación. Por eso adhiero a un conjunto de definiciones que hubo en este Parlamento pidiendo un control de la deuda y una limitación de la deuda. Nosotros también tenemos proyectos presentados en ese sentido que en ningún momento fueron tratados. Además, en sentido contrario a la responsabilidad fiscal que se proclama, elimina casi todo el artículo 12 de la ley original que ponía límites al uso de endeudamiento para gastos corrientes. Y a su vez, señor presidente, quiero decirle que valoro cuando el año pasado, para el ejercicio 2017, fueron incluidas un conjunto de obras para la provincia de Santa Fe. En aquella oportunidad valoramos esa inserción, pero pedíamos que no veíamos el financiamiento. Bueno, quiero decirle que casi ninguna de las obras se hicieron porque claramente no tenían financiamiento. En esta ocasión también, y al igual que diputados de la provincia que me antecedieron en la palabra, reclamamos obras, por ejemplo, el puente Santa Fe-Santo Tomé y obras en el centro norte de la provincia, que hoy no la vemos en este presupuesto. Y un pequeño párrafo, para no dilatar más, porque ya es tarde, mucho se dijo. Muchas legisladoras hablaron sobre la falta de presupuesto en políticas de género. Y yo también me quiero referir al tema adicciones.
Reconozco que en este presupuesto hay más partidas para el Cedronar, pero lamento que no hayamos podido llegar al dictado de la ley de emergencia en adicciones. Esto, como lo dijo la diputada Cornelia Smith, fue un buen debate en la Comisión de Adicciones, pero no se llegó a definir en la Comisión de Presupuesto. Reprocho también la descapitalización del Banco Nación, la baja de presupuesto para bomberos voluntarios, pero vuelvo a repetir y ya para cerrar, creo que lo más llamativo, lo que más nos llama la atención y el argumento más fuerte para no acompañarlo es el tema del endeudamiento público creciente, que hoy por hoy no lo vemos reflejado en una respuesta del Estado. Y para terminar, voy a traer al recinto una frase del general Perón que decía: el que no tenga cabeza para prever, que tenga espalda para aguantar. El problema es que este endeudamiento no lo van a pagar quienes lo están generando, sino todo el pueblo argentino y las generaciones futuras. Caerá sobre sus espaldas. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.